Cuando decir la verdad te cuesta todo, pero te devuelve a ti mismo. Hay momentos en la vida donde una persona llega a una encrucijada, no una encrucijada financiera, no una encrucijada profesional, no una encrucijada sentimental, sino una encrucijada moral, un punto donde debe decidir si continuará protegiendo una imagen o comenzará a proteger su alma. Y déjame decirte algo que he aprendido a través de los golpes, las pérdidas, las decepciones y las cicatrices de la vida. Proteger una imagen es agotador. Proteger el alma es liberador. La mayoría de las personas viven atrapadas intentando proteger una imagen. La imagen del hombre fuerte. La imagen de la mujer perfecta. La imagen del empresario exitoso. La imagen del líder espiritual. La imagen del profesional impecable. La imagen de la familia ejemplar. La imagen de la víctima inocente. La imagen del héroe. La imagen del que nunca se equivoca. Y en ese esfuerzo desesperado por mantener una versión idealizada de sí mismos, terminan sacrificando lo más valioso que poseen, su autenticidad, su integridad, su paz, su libertad, porque toda imagen falsa necesita combustible, necesita mentiras, necesita justificaciones, necesita manipulaciones, necesita omisiones, necesita medias verdades, necesita actuaciones constantes. Y llega un momento donde la persona ya no sabe quién es realmente, se pierde dentro del personaje que creó, se convierte en esclava de la narrativa que construyó, y entonces aparece el miedo, el gran carcelero de millones de personas, el miedo a ser descubierto, el miedo a que la verdad salga a la luz, el miedo a que alguien haga preguntas, el miedo a que alguien conozca la otra versión de la historia, el miedo a perder prestigio, el miedo a perder seguidores, el miedo a perder amistades, el miedo a perder contratos, el miedo a perder oportunidades, el miedo a perder el control. Y cuanto más miedo existe, más grande se vuelve la prisión, porque el miedo tiene una forma muy particular de esclavizar. No necesita cadenas, no necesita barrotes, no necesita candados, le basta con controlar tus decisiones, le basta con hacerte callar cuando deberías hablar, le basta con hacerte mentir cuando deberías decir la verdad, le basta con hacerte esconder cuando deberías salir a la luz. Y poco a poco comienzas a vivir una vida que no te pertenece, una vida diseñada para agradar a otros, una vida diseñada para encajar, una vida diseñada para evitar conflictos, una vida diseñada para proteger apariencias, pero nunca una vida diseñada para ser libre. Y entonces ocurre algo devastador. La persona comienza a morir lentamente por dentro, no físicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, porque hay una guerra interna que nadie ve, la guerra entre lo que eres y lo que aparentas ser, la guerra entre la verdad y la imagen, la guerra entre la conciencia y la conveniencia, la guerra entre la autenticidad y la aceptación. Y esa guerra consume energía, consume paz, consume alegría, consume propósito, consume vida. Por eso existen personas que aparentemente lo tienen todo y sin embargo viven vacías. Tienen dinero, pero no tienen paz. Tienen reconocimiento, pero no tienen tranquilidad. Tienen seguidores, pero no tienen libertad. Tienen fama, pero no tienen descanso. Porque la verdadera riqueza nunca ha sido aquello que posees. La verdadera riqueza es poder acostarte cada noche con una conciencia limpia. Es poder mirar al espejo sin sentir vergüenza. Es poder caminar sin miedo a ser descubierto. Es poder hablar sin necesidad de recordar qué mentira dijiste ayer. Es poder vivir sin esconder partes de tu historia. Esa es la riqueza que nadie puede comprar. Y esa riqueza solamente nace de la verdad. Cuando la verdad te hace perder personas. Uno de los momentos más dolorosos de la vida ocurre cuando descubres que algunas personas no aman la verdad. Aman la versión de la historia que les beneficia. Aman la versión que las hace quedar bien. Aman la versión que protege sus intereses.
aman la versión que alimenta su ego, pero cuando aparece la verdad completa, muchas veces desaparece la amistad, desaparece la cercanía, desaparece el apoyo, desaparece la lealtad, porque la verdad tiene la capacidad de revelar quién está contigo por amor y quién está contigo por conveniencia. La verdad es un filtro doloroso, pero necesario, porque muchas veces creemos que estamos rodeados de amigos, hasta que decidimos ser completamente honestos. Creemos que estamos rodeados de aliados, hasta que decidimos dejar de fingir. Creemos que estamos rodeados de personas leales, hasta que la verdad pone a prueba la relación. Y es ahí donde descubrimos una realidad incómoda. No todos soportan la verdad. No todos celebran la autenticidad, no todos están preparados para convivir con personas libres, porque una persona libre es difícil de controlar, una persona libre no se vende fácilmente, una persona libre no negocia principios, una persona libre no sacrifica su conciencia por aceptación. Y eso incomoda a quienes construyeron su vida sobre apariencias. Por eso quiero decirte algo, si alguna vez perdiste personas por decir la verdad, no siempre fue una pérdida, a veces fue una liberación, a veces Dios estaba quitando de tu camino personas que amaban tu máscara, pero no tu esencia, personas que amaban la utilidad que obtenían de ti, pero no tu bienestar, personas que amaban lo que podías ofrecerles, pero no quién realmente eras. Y aunque duele, esa separación muchas veces es necesaria, porque nadie puede caminar hacia su propósito cargando relaciones construidas sobre mentiras. El dolor de ser malinterpretado. Existe otro precio que pocas personas mencionan, el precio de ser malinterpretado, porque cuando decides decir la verdad, no todos te comprenderán. Algunos te llamarán conflictivo, otros te llamarán problemático, otros te llamarán rebelde, otros te llamarán orgulloso, otros inventarán historias, otros construirán narrativas, otros intentarán desacreditarte. ¿Por qué? Porque la verdad amenaza estructuras, la verdad amenaza intereses, la verdad amenaza versiones cuidadosamente diseñadas. Y cuando la verdad amenaza una narrativa, quienes dependen de esa narrativa harán todo lo posible por protegerla, incluso si eso significa atacar al mensajero. Pero aquí es donde debes recordar algo. Tu responsabilidad es decir la verdad, no controlar las reacciones de los demás, no controlar sus emociones, no controlar sus interpretaciones, no controlar sus opiniones, porque si intentas controlar lo que todos piensan de ti, terminarás esclavo de sus pensamientos, y nadie fue creado para vivir así. La libertad comienza cuando entiendes que tu valor no depende de la aprobación humana. Tu valor fue establecido por Dios, y ninguna crítica puede disminuir aquello que Dios ya determinó. Cuando la verdad te deja solo, existen temporadas donde la verdad parece dejarte solo. Y duele profundamente, porque los seres humanos fuimos diseñados para la conexión, fuimos diseñados para la comunidad, fuimos diseñados para el compañerismo, pero hay momentos donde la verdad te obliga a caminar caminos solitarios, momentos donde las multitudes desaparecen, momentos donde los aplausos desaparecen, momentos donde las llamadas desaparecen, momentos donde los mensajes desaparecen, momentos donde quienes prometieron estar contigo simplemente se alejan. Y en esos momentos aparece una pregunta peligrosa. ¿Valió la pena? La respuesta sigue siendo sí, porque la soledad temporal nunca será tan destructiva como la esclavitud permanente. La soledad puede doler, pero la mentira destruye. La soledad puede entristecer, pero la mentira corrompe. La soledad puede ser incómoda, pero la mentira roba el alma. Y muchas veces Dios utiliza esas temporadas para enseñarnos una verdad poderosa, que nuestra identidad no depende de la multitud, que nuestra paz no depende de la aprobación, que nuestro valor no depende del reconocimiento, que nuestra dignidad no depende de los aplausos, sino de nuestra relación con Él. La verdad y la conciencia limpia. Hay algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar, una conciencia limpia. No existe banco que la venda.
No existe empresa que la fabrique, no existe universidad que la otorgue, no existe político que la regale, no existe contrato que la garantice. Una conciencia limpia nace cuando una persona decide caminar en verdad, cuando deja de esconderse, cuando deja de actuar, cuando deja de fingir, cuando deja de manipular, cuando deja de justificar, cuando deja de culpar, y comienza a asumir responsabilidad. Comienza a vivir con transparencia, comienza a vivir con integridad, comienza a vivir con autenticidad. Esa conciencia limpia produce algo extraordinario, produce descanso, produce paz, produce estabilidad, produce fortaleza, produce libertad, porque ya no tienes que recordar versiones, ya no tienes que sostener personajes, ya no tienes que proteger máscaras, ya no tienes que esconder tu historia, simplemente eres tú. Y cuando una persona alcanza ese nivel de libertad, ocurre algo poderoso. Deja de vivir para impresionar y comienza a vivir para impactar. Deja de vivir para agradar y comienza a vivir para transformar. Deja de vivir para recibir aplausos y comienza a vivir para cumplir propósito. Y ese es el momento donde la verdad deja de ser solamente una decisión, se convierte en un estilo de vida, se convierte en una convicción, se convierte en una identidad, porque al final de todo, cuando los contratos desaparezcan, cuando el dinero desaparezca, cuando las posiciones desaparezcan, cuando las críticas desaparezcan, cuando los aplausos desaparezcan, cuando las opiniones desaparezcan, solamente quedará una pregunta. ¿Fuiste auténtico? ¿Viviste en verdad? ¿Tuviste el valor de ser quien realmente eras? Porque la verdad puede costarte mucho, pero jamás te costará tanto como perderte a ti mismo. Y una vez que descubres esa realidad, nunca vuelves a intercambiar tu libertad por la aprobación de nadie.